Hola mis queridos niños y niñas, hoy vengo con una nueva clase de geometría sobre la unidad número 2, área y perímetro. Soy la tía Karina y he preparado este video para ustedes, el quinto año básico. Para comenzar, recuerden que iniciamos un nuevo proceso en el que es aún más importante revisar estos videos, desarrollar sus guías y por sobre todo enviarme sus evidencias para yo poder retroalimentar y evaluar su aprendizaje. ¿Ya? No tengo duda que lo harán súper bien y que tendrán mucho éxito en esta nueva etapa, así que vamos con todo. Nuestras sugerencias de trabajo. Recordar mantener una rutina equilibrada en casa entre sueño, alimentación, estudio, descanso y entretención. Estudiar en un lugar libre de distractores. Disponer de todo el material que necesitarán para el trabajo. Desarrollar las actividades en la guía guardando el material en el portafolio de la asignatura. Y recuerden enviar entonces sus fotografías de las actividades para retroalimentación y evaluación de su trabajo. Recuerden que en el caso de geometría va en el mismo portafolio de matemática. Objetivo de la clase. Reconocer y calcular área y perímetro de figuras con rigurosidad y esfuerzo. La habilidad, reconocer y calcular. La actitud, con rigurosidad y esfuerzo. Y el conocimiento, área y perímetro de figuras. ¿Para qué? Para aprender a resolver ejercicios de área y perímetro en situaciones cotidianas. ¿Y cómo? Organizando datos, resolviendo y desarrollando guía de actividades. Instrucciones del trabajo de hoy. Comenzamos entonces una nueva unidad sobre el cálculo de área y perímetro de diferentes figuras. En esta clase veremos triángulo, cuadrado y rectángulo. ¿Ya? Así que mucho éxito en este nuevo contenido y las actividades propuestas. ¿Cómo lo lograremos? A través del inicio, desarrollando la actividad de conocimientos previos, del desarrollo, realizando las actividades 1, 2 y 3 de su guía, y en el cierre, desarrollando la actividad final para sintetizar y evaluar su aprendizaje. Esto está destinado para un total de 60 minutos. Si necesitan más tiempo que ese, no hay inconveniente, incluso se pueden tomar pausas durante su trabajo. En una situación problemática para el inicio. En un colegio se requiere construir una cancha de baby fútbol de 14 por 20 metros. ¿Cuántos metros de pasto y de reja deberán comprar? Entonces, como aún no tenemos bien claro cuáles son nuestros contenidos, vamos a revisarlos para que podamos al final completar esta pregunta sin ningún problema. Actividad de inicio. Recuerden entonces que antes de comenzar ustedes debieron responder estas dos preguntas. Si aún no lo han hecho, pausen el video y si ya lo hicieron, continuemos. ¿Qué es el perímetro? El perímetro corresponde a la medida del contorno de una figura. Aquí tenemos diferentes figuras, cuadrado, rectángulo y triángulo, ¿ya? En este caso, ¿qué es el perímetro de estas figuras? Es el contorno, es esto que está en negrito. Ese es el perímetro del cuadrado, este es el perímetro del rectángulo y este es el perímetro del triángulo. ¿Qué es el área? También es algo que ustedes ya vieron en años anteriores, entonces vamos a recordar. Corresponde a la medida de la superficie de una figura. Tenemos el mismo cuadrado, el mismo rectángulo y el mismo triángulo. Ahora la diferencia es que vamos a hablar de superficie, que corresponde al interior de la figura. En este caso lo que está en azul, lo que está en verde y lo que está en amarillo. Y eso es entonces lo que vamos a denominar desde ahora el área de una figura. ¿Cómo se calcula el perímetro? Entonces, veamos cómo se hace. Corresponde a la suma de todas las medidas del contorno de la figura. ¿Qué quiere decir esto? Aquí tenemos entonces un cuadrado de medida 5 centímetros. Recuerden que todos los cuadrados tienen la misma medida de sus lados, ¿ya? Entonces, por lo tanto, si yo quiero calcular el perímetro de esta figura, debo sumar 5 más 5 más 5 más 5. 4 veces el 5. Y de eso obtengo como resultado 20 centímetros. No olviden nunca colocar la unidad de medida en el resultado, ¿ya? Para que así esté totalmente correcto el ejercicio. Luego tenemos el rectángulo. En el rectángulo también tenemos que sumar todos sus lados, pero miren, tenemos solo dos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? El lado que está paralelo al 5 también va a medir 5 centímetros. Y el lado que está paralelo al 12 también va a medir 12 centímetros. Entonces, para calcular el perímetro de este rectángulo tenemos 5 más 5 más 12 más 12, ¿ya? Sabiendo que cada una de estas medidas se repite 2 veces. Y el total va a ser 34 centímetros. Por último, el triángulo, que tiene medidas, es un triángulo isósceles, ¿cierto? Porque tiene dos medidas iguales y una distinta.
tenemos acá 6, 6 y 7. Para calcular el perímetro seguimos la misma fórmula. Calculamos la suma de todos sus lados, es decir, 6 más 6 más 7. En ese caso, eso va a ser un total de 19 centímetros. Entonces, cuando calculamos perímetro, calculamos la suma de todos sus lados, sin olvidar colocar al final la unidad de medida que corresponda. ¿Cómo se calcula entonces el área? Pero ahora en este caso vamos a ver cuadrado y rectángulo. ¿Cómo se calculará? Corresponde al producto de la medida del largo por el ancho de la figura. Ya, aquí tenemos entonces un diagrama. A por B, uno es largo y el otro es ancho. Esto sirve tanto para cuadrado como para rectángulo. En el caso del cuadrado sabemos que todos sus lados son iguales. Entonces este lado, este ancho por así decirlo, va a ser 5 y el largo va a ser 5. Para calcular el área sabemos que 5 por 5 va a ser igual a 25 centímetros cuadrados. Aquí lo que varía, bueno, es que vamos a trabajar con multiplicación y además que la unidad de medida lleva un 2 arribita. ¿Y eso por qué? Porque como estamos multiplicando, multiplicamos tanto los números como también las unidades de medida, que en este caso quedan elevadas a 2. ¿Qué pasa con el rectángulo? Tenemos aquí su ancho, que es el lado más largo, el largo, que es el lado que tiene mayor cantidad de medida, y el ancho, que es el que tiene menor cantidad de medida. Y para eso debemos calcular entonces largo por ancho. Entonces el área va a ser igual a 12 por 5, y eso es igual a 60 centímetros cuadrados. Entonces para calcular el área necesito solo las dos medidas del largo por ancho y con eso las multiplico y las dejo expresadas en centímetros cuadrados o metros cuadrados, etc. La unidad de medida que sea utilizada. ¿Cómo se calcula el área de un triángulo? El área de un triángulo está un poco más modificado, ya no es tan simple como el anterior y para eso tenemos una fórmula. Corresponde al resultado de la multiplicación de la base por la altura del triángulo dividido por 2. Aquí tenemos el triángulo, ¿ya? La fórmula dice que tiene que ser base por altura dividido por 2. Si ustedes, como nosotros no hemos pasado muy bien la división, ustedes pueden utilizar calculadora al momento de dividir, ¿ya? Pero solo al momento de dividir, porque lo demás tiene que estar todo expresado y calculado por ustedes. Entonces, la base corresponde a esta parte. La altura corresponde a la línea que esté perpendicular a la base, ya que en este caso la trazamos, ¿ya? O en la mayoría de los ejercicios en los que ustedes tienen va a estar dada, ¿ya? Entonces, una vez que necesitemos medidas, por ejemplo, la base va a medir 7 y la altura va a medir 4. Si aplicamos la fórmula, dice que el área es base por altura. Base es 7 y la altura es 4, ¿ya? Y eso lo vamos a tener que dividir por 2. Si multiplicamos 7 por 4, el resultado es 28. Y si 28 lo dividimos por 2, eso va a ser igual a 14 centímetros cuadrados. Recuerden también la unidad de medida. Entonces, el área del triángulo, vamos a tener que basarnos siempre en esta fórmula para reemplazar. Base por altura partido por 2. Tengo la medida de la base, tengo la medida de la altura, reemplazo en la fórmula y luego hago la multiplicación y finalmente divido por 2 y voy a obtener el resultado del área. Aplicación entonces, vamos a ir a un cuadrado. Este cuadrado tiene como medida de su lado 6 centímetros. Para calcular el perímetro dijimos que tenemos que sumar todos sus lados, que en este caso son 4, y cada cual de ellos mide 6 centímetros por ser un cuadrado. 6 más 6 más 6 más 6. Y eso va a ser igual a 24 centímetros. Y en el caso del área, tengo que multiplicar 6 por 6, porque es su largo por su ancho, que en este caso mide lo mismo. Y 6 por 6 va a ser igual a 36 centímetros cuadrados. Ahora vamos a la aplicación del rectángulo. Tenemos un rectángulo que tiene largo 7 centímetros y de ancho 3 centímetros. Vamos a ir a su perímetro. Su perímetro va a ser igual a 3 más 7 más 3 más 7. Recordemos que este lado que está paralelo al 7 mide también 7 centímetros y el lado que está paralelo al 3 también mide 3 centímetros. Y eso me va a dar un total de 20 centímetros. En el caso del área, vamos a tener que multiplicar el largo por el ancho. Y eso 7 por 3 es igual a
21 centímetros cuadrados. Perfecto. Vamos entonces ahora a la aplicación del triángulo. En este caso tenemos un triángulo que es rectángulo, ¿ya? El triángulo rectángulo lo que me permite es que tengo la altura directamente trazada de la base. Entonces, por lo tanto, tengo la medida de forma inmediata, ¿ya? ¿Cómo calculamos primero el perímetro? Sumando todos sus lados. En este caso, sumamos 6 más 8 más 10, lo cual me va a dar un total de 24 centímetros. Luego nos vamos al área para reemplazar en la fórmula. Base, que es 8, por la altura, que es 6. Y eso lo vamos a dividir por 2. 8 por 6 es 48, dividido entonces 2. Y 48 dividido 2 es 24 centímetros cuadrados. ¿Ya? En este caso nos dio coincidentemente el mismo perímetro y la misma área. Pero expresado en uno en centímetros y el otro en centímetros cuadrados. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Esto si quieren lo pueden registrar en su cuaderno para una ayuda en memoria, ¿ya? Cuadrado. Calculamos el perímetro sumando todos sus lados. En este caso lo vamos a hacer de forma arbitraria para que nos sirva para cualquier número. Vamos a decir que como un cuadrado tiene el lado A, van a ser todas sus A que tenga como lados. A más A más A más A. Son 4 veces el A. Y eso me va a dar entonces como resultado 4A, por ejemplo. ¿Ya? Y en el caso del área tengo que multiplicar el largo por el ancho. Como ambos tienen una misma medida, va a ser A por A. En el caso del rectángulo, el perímetro va a ser igual a la medida de todos sus lados. A más B más A más B, porque repito 2 veces cada lado. Y en el caso del área va a ser el largo por el ancho, que en este caso es A por B. En el triángulo también es la medida del perímetro, es la suma de todos sus lados. A más B más C. Y en el caso del área utilizamos la fórmula base por altura dividido por 2. ¿Ya? Entonces eso me va a servir para poder desarrollar los ejercicios que están propuestos posteriormente en su guía. Entonces nos vamos a la pregunta que hicimos en un inicio. En un colegio se quiere construir una cancha de baby fútbol de 14 por 20 metros. ¿Cuántos metros de pasto y reja deberán comprar? Aquí tenemos entonces la cancha que pretenden construir y nos vamos a ir primero a la reja. ¿Qué vamos a tener que calcular para la reja? Vamos a tener que calcular el contorno. ¿Y qué correspondía a la medida del contorno? El perímetro. Muy bien. Entonces el perímetro va a corresponder a la suma de todos los lados de esta cancha. 14 más 20 más 14 más 20, lo cual me va a dar como resultado 68 metros. Eso quiere decir que necesitarían 68 metros de reja. Perfecto, muy bien. Ahora nos vamos al pasto. El pasto entonces va a ser todo lo que va a ir en el interior de esta cancha, lo cual entonces va a corresponder al cálculo del área. Muy bien. Entonces, el área es igual a 20 por 14, largo por ancho. Y eso me va a dar como resultado 280 metros cuadrados. Entonces necesitarían 280 metros cuadrados de pasto para poder construir su cancha de baby fútbol. Excelente, lo hicieron muy bien porque ya aprendimos el contenido, entonces estamos listos para poder aplicarlos en cualquier tipo de actividades. Vamos entonces ahora a las actividades de desarrollo. Para eso van a ir a su guía de aprendizaje número 1. Recuerden que comenzamos a enumerar desde 1 porque iniciamos un nuevo periodo. ¿Qué vamos a trabajar aquí? La actividad de desarrollo número 1, en la cual yo debo observar las figuras que se encuentran aquí, están dentro de un cuadrante, entonces es un poquito más fácil porque yo puedo apoyarme de estos cuadrantes también para realizarlo. Escribir una B si la afirmación, ya sea del área o perímetro, es verdadera, o una F si es falsa. En el caso de que sea falsa, yo debo justificar anotando el área o el perímetro que sí corresponde. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el área de la figura A es 6 centímetros cuadrados. Me voy a la figura A y digo, mide 3 centímetros de largo por 2 centímetros de ancho. Entonces, 3 por 2 es 6. O sea, la afirmación es correcta. Coloco una B. En caso de que hubiese sido falsa, coloco la F y escribo el cálculo de área correcto. ¿Ya? Entonces, así con los 7 enunciados que aparecen en esta actividad.
La actividad de desarrollo número 2. Voy a tener que observar las imágenes y calcular área de triángulo. Ya para eso, ¿qué voy a necesitar? Completar esta tabla. Escribo aquí el número de la base. En este caso, ¿cuál es la base? 4. Después aquí el número de la altura, que en este caso es 3. Luego reemplazo en la fórmula, o sea, escribo b por h partido por 2 y reemplazo los números que corresponden a este ejercicio. En este caso, 4 por 3 dividido por 2. Y aquí solamente lo que me da de resultado. Si 4 por 3 era 12, dividido por 2 va a ser 6. Entonces escribo 6, en este caso centímetros cuadrados. ¿Ya? Actividad de desarrollo número 3. Observamos la imagen y completamos la tabla con los datos solicitados, considerando que cada lado de la cuadrícula mide 1 centímetro. Entonces, largo, ancho, el perímetro y el área. Me voy a la figura A. ¿Ya? Dice que, ¿cuál es el largo? Recuerden que el lado mayor de mayor longitud es el largo del rectángulo y el de menor longitud es el ancho. Entonces, tenemos que el largo va a ser 3 y el ancho va a ser 2. Calculamos el perímetro, sumamos 3 más 3 más 2 más 2 y eso nos va a dar un resultado. Y calculamos el área que va a ser 3 por 2 y eso nos va a dar un resultado en centímetros cuadrados. Y así con cada uno de los ejercicios. Y por último, nuestra actividad de cierre. Ya sintetizamos y evaluamos el aprendizaje. ¿Qué aprendieron en esta clase? Cómo se debe calcular el área de un triángulo, explicando brevemente. Y por último, qué alternativa refleja el aprendizaje sobre este tema. También recuerden que para lograr un mayor aprendizaje y reforzar los contenidos, pueden leer y ejercitar en las páginas 62 a la 64 del cuadernillo de ejercicios y de la 135 a la 137 del texto de estudio que va en colores. ¿Ya? Así que ahora que ya ustedes aprendieron el contenido, que saben lo que deben hacer en la guía, es su turno de desarrollarla. Y así les permite ejercitar sobre el área y perímetro de figuras. Si no entienden algo, vuelvan a revisar este video o incluso me pueden enviar sus consultas a través de correo o WhatsApp. Y no olviden el envío de las evidencias de trabajo para que yo los pueda retroalimentar y llevar a cabo su evaluación. Espero que les vaya súper bien y nos encontramos en un próximo video de geometría. Muchos cariños para ustedes.